En 1970, Chile sorprendió al mundo al convertirse en el primer país del hemisferio occidental en elegir democráticamente a un presidente socialista, Salvador Allende. Médico de profesión y ferviente defensor del marxismo, Allende representaba la coalición de izquierda llamada Unidad Popular. Su llegada al poder encarnó una esperanza para millones de chilenos que anhelaban una transformación profunda del sistema económico y social, plagado de desigualdades. Pero también despertó temores, tanto dentro como fuera del país. Para Estados Unidos, la elección de Allende representaba una amenaza directa a sus intereses estratégicos y económicos en América Latina, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Desde el primer día de su gobierno, Allende enfrentó una feroz oposición interna. La élite empresarial, los grandes medios de comunicación y una parte significativa de las Fuerzas Armadas veían con desconfianza sus políticas. Nacionalizó sectores clave como el cobre, principal fuente de ingresos del país, y avanzó en reformas agrarias y en la expropiación de empresas privadas. Mientras tanto, Washington observaba con creciente preocupación la posibilidad de que el efecto Allende inspirara a otros países latinoamericanos a seguir el mismo camino era intolerable para la doctrina de contención que guiaba la política exterior estadounidense. Fue entonces cuando la CIA comenzó a moverse en las sombras. Documentos desclasificados años más tarde revelaron que la Agencia Central de Inteligencia no solo monitoreaba de cerca la situación en Chile, sino que también financiaba campañas de desinformación, apoyaba a la oposición y buscaba abiertamente derrocar a Allende. La Casa Blanca, bajo el mando de Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, autorizó operaciones encubiertas destinadas a hacer que la economía chilena chillara, según consta en memorandos internos. El sabotaje económico fue una pieza clave, se incentivó la fuga de capitales, el desabastecimiento y la inflación, provocando una creciente inestabilidad social. En paralelo, la CIA fortaleció sus vínculos con oficiales militares chilenos, especialmente aquellos contrarios a la ideología de Allende. Uno de ellos era el general Augusto Pinochet, quien, aunque en un principio no mostraba signos abiertos de rebelión, fue escalando posiciones hasta convertirse en comandante en jefe del ejército en agosto de 1973, apenas semanas antes del golpe. Las condiciones estaban dadas, la polarización política era extrema, las huelgas paralizaban sectores clave de la economía y la presión internacional, disfrazada de preocupación democrática, legitimaba cualquier medida para restaurar el orden. El 11 de septiembre de 1973, los militares ejecutaron el golpe. Desde la madrugada, tropas ocuparon puntos estratégicos en Santiago y en otras ciudades del país. Tanques rodearon el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende, en un acto de dignidad histórica, se negó a abandonar el lugar. Con un casco de guerra y un fusil AK-47 regalo de Fidel Castro, emitió su último discurso por radio, en el que reafirmó su compromiso con la democracia y anunció que no renunciaría. Horas después, la Moneda fue bombardeada por aviones de combate Hawk Hunter. El presidente murió dentro del edificio. Oficialmente, se dijo que se suicidó, aunque versiones alternativas han circulado por décadas. El golpe fue brutal y rápido. En cuestión de horas, las Fuerzas Armadas tomaron el control total del país. Se instauró una junta militar encabezada por Pinochet, quien inicialmente compartía el poder con los jefes de la Armada, la Fuerza Aérea y los Carabineros. Sin embargo, en poco tiempo, consolidó su liderazgo y se proclamó jefe supremo de la nación. Comenzó entonces una de las dictaduras más cruentas de América Latina. Miles de personas fueron arrestadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas. Estadios convertidos en centros de detención, libros quemados, partidos políticos disueltos y medios de comunicación censurados marcaron la nueva era. Estados Unidos, lejos de condenar el golpe, lo celebró en privado. Funcionarios estadounidenses mantuvieron estrecho contacto con el nuevo régimen y continuaron ofreciendo apoyo económico y militar. La prensa estadounidense minimizó los abusos y destacó la recuperación económica, impulsada por las reformas neoliberales que Pinochet implementó con la asesoría de los llamados Chicago Boys, un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago bajo la influencia de Milton Friedman. Privatizaciones masivas,
reducción del gasto público y apertura al capital extranjero transformaron el modelo económico chileno, pero a costa de un enorme sufrimiento social. Durante los 17 años que duró la dictadura de Pinochet, la represión fue sistemática. Se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, y decenas de miles sufrieron prisión política, tortura o exilio. La DINA, la policía secreta del régimen, actuó con impunidad, muchas veces en coordinación con otros regímenes militares del Cono Sur a través de la Operación Cóndor, una red de inteligencia regional apoyada por Estados Unidos para eliminar disidentes políticos. La sombra de la CIA estaba presente en muchas de estas operaciones, como lo han confirmado investigaciones posteriores y confesiones de exagentes. La comunidad internacional comenzó a reaccionar lentamente. Organismos de derechos humanos denunciaron los crímenes de la dictadura y la presión sobre el régimen fue creciendo, especialmente desde Europa. En 1988, tras años de movilización interna y presión internacional, Pinochet se vio obligado a convocar un plebiscito para decidir su continuidad en el poder. El resultado fue una sorpresiva derrota para el dictador. El 55% de los chilenos votó en contra de su permanencia. Esto abrió la puerta a un proceso de transición democrática que culminó en 1990 con la asunción de un gobierno civil. Sin embargo, Pinochet no desapareció de la escena política. Mantuvo el control del ejército hasta 1998 y fue nombrado senador vitalicio, una figura legal diseñada para brindarlo de futuras investigaciones. Pero en 1998, mientras se encontraba en Londres, fue arrestado por orden del juez español Baltasar Garzón, acusado de crímenes de lesa humanidad. Aunque nunca fue condenado en vida, su arresto marcó un hito en la justicia internacional y simbolizó el inicio del fin de la impunidad para dictadores y violadores de derechos humanos. El golpe de Estado de 1973 en Chile no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de intervención estadounidense en América Latina. El caso de Allende y Pinochet es uno de los más emblemáticos porque pone de manifiesto cómo los ideales democráticos pueden ser vulnerables cuando se enfrentan a los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Hoy, a más de 5 décadas del golpe, Chile sigue lidiando con las heridas del pasado. La memoria, la justicia y la verdad siguen siendo exigencias urgentes de una sociedad que no olvida. Y el papel de Estados Unidos, aunque muchas veces negado, permanece documentado en archivos que ahora comienzan a ver la luz. Porque la historia prohibida siempre termina saliendo a la superficie.